Coutinho. Ella es argentina, psicopedagoga, licenciada en gestión educativa, especialista en neuropsicología infanto-juvenil, diplomada en TIA y síndrome de Asperger, diplomada en neuroeducación, diplomada en capacitación docente de neurociencias, doctorado en psicología con orientación en neurociencias cognitivas aplicadas, diplomada en operadora en neurociencias, y el tema que lo va a llevar adelante es la neurociencia y su implicancia en el contexto escolar. Con nosotros entonces la doctora Romina Verónica Coutinho, que es argentina, así que le damos la bienvenida, el paso a nuestro siguiente tema. Mientras que esperamos que se conecte la doctora, le vamos a contar también que dentro de un tiempo lo vamos a pasar por el tema de la asistencia, que se lo vamos a enviar por el link, ¿sí? Estamos teniendo un pequeño inconveniente, pero ya lo vamos a resolver. No sé si se ve ahí. Hola doctora, se ve perfectamente. Hola. ¿Cómo anda? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Por fin me tocó, estaba muy ansiosa, muy ansiosa. Todos estamos ansiosos esperando su ponencia. Antes de comenzar, ya en la última, dando vuelta en la última curva de la última parte del Congreso, primero agradecerle a todos ustedes, a todos los organizadores del Congreso. Me siento orgullosísima de ser partícipe, de poner mi granito de arena, como decía recién el profe. La verdad que orgullosísima, y ojalá se siga repitiendo, porque tanto ustedes, los que están visibles y los que no están tan visibles, los que organizaron esto, les agradezco un montón, porque la verdad, un congreso de la hostia. Muchas gracias. Así que y de paso, feliz día a los docentes, que hoy es el Día del Maestro acá en Argentina. Así que feliz día a todos, que disfruten su día. Y eso me da también pauta el pie para comenzar con la ponencia. Ahí si sale, por favor. Sí, hasta ahora va todo perfecto. Todo perfecto, bien. Sí. Ahí vamos. Bueno, como el título de mi ponencia es las neurociencias y su implicancia en el contexto escolar, yo pensaba por ahí como principal objetivo es que para poder saber cómo aprende el cerebro, tenemos que partir sobre todo desde los docentes, que por ahí todavía la información no es tanta, y también en los chicos, en nuestros estudiantes. ¿Sale ahí la diapo? No la estoy viendo. No se ve la diapo. No se ve todavía la diapo. No. A ver, hoy la veía, pero a ver. ¿Ahí? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. A veces cuesta un poco cargar, pero si ya se está viendo, ya me quedo tranquila. Bien. Creo que, como les decía, creo que para hablar de lo que es cómo aprende nuestro cerebro, creo que los docentes y los estudiantes tienen que saber qué es el cerebro, porque no es solamente esto que llevamos arriba de los hombros y que pesa entre 1,2 kg, 1,500 kg, sino que es, como yo digo, la central o la usina de todo lo que hace de que nosotros seamos seres humanos integrales, ¿no? Entonces, acá gráficamente,
y con algunos conceptos básicos para iniciar de arranque la ponencia, presento al cerebro, ¿no? El cerebro es toda la parte exterior del cerebro, eso que ustedes ven ahí arrugadito, es una capa llamada corteza cerebral, ¿no? Y que está dividido en dos hemisferios, ¿sí? Que tanto se habló en las otras ponencias. Esos dos hemisferios están conectados como con un puentecito, ¿no? Que es el cuerpo calloso. También los hemisferios que dividen al cerebro, ¿no? Están rodeados por esta corteza cerebral, que después vamos a ir hablando de la importancia de ella. Y a su vez, cada hemisferio cerebral está dividido en 4 lóbulos, ¿sí? Cada lóbulo, ¿sí?, coordina diferentes procesos cognitivos y a su vez con funciones muy importantes en cada lóbulo. Pero más allá de eso, tenemos que tener en cuenta de aquí en adelante y en todo lo que yo hable, es la palabra predominancia. O sea, más allá de que yo diga, en este lóbulo ocurre tal cosa, y en este otro lóbulo ocurre lo otro, o es más importante esta función, no quiere decir que solamente suceda en esa parte del cerebro, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que para hablar de las funciones del cerebro, de cómo aprende el cerebro, tenemos que tener en cuenta que el cerebro es un sistema, ¿sí? Por eso es que muchas veces cuando algunas habilidades todavía no están presentes o lo suficientemente maduras y otras sí, hacen que el cerebro compense determinadas habilidades que todavía no están, ya sea por alguna patología o ya sea porque todavía en el neurodesarrollo falta, digamos, madurarlas. Entonces, a ver si pasa otro. A ver, ¿qué está pasando acá? Que no me está pasando la... Pasa ahí, ahí está. Los 3 lóbulos antes descritos, el frontal, que ya les voy a decir qué pasa con el frontal más profundamente, el parietal y el temporal, ¿sí?, se encargan del aprendizaje, ¿sí? El frontal, que digamos físicamente, anatómicamente o fisiológicamente lo tenemos acá adelante, que muchos autores dicen que es el director de orquesta de nosotros, es el que está involucrado en todo lo que tiene que ver con la información, el movimiento, la atención, la planeación, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, el habla, nuestra expresión, la regulación emocional, el razonamiento, la motivación y la conducta, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Todo esto, algunas de estas cosas que yo lo he nombrado, en realidad, en su conjunto son los que ahora vamos a mencionar y que ya han mencionado otros expositores, que son las funciones ejecutivas, ¿sí? Otro de los lóbulos que tenemos más o menos por acá es el parietal, ¿no? El parietal es el encargado de integrar toda esa información, ¿sí?, pero a través de los sentidos, ¿sí?, del tacto, del gusto, de la visión, también es el encargado de la temperatura, de la presión, del dolor, ¿sí? Pero acuérdense que no es solito el lóbulo parietal que hace todo esto, es el que predomina en su función, en esta función. El occipital, por supuesto, que lo tenemos aquí atrás, es el centro principal de procesar la visión, ¿sí? Toda la información que a nosotros nos ingresa visualmente, primero la información entra por el occipital, visualmente, ¿no? Y el temporal, que es el que tenemos un poquito más acá abajo, el papel más importante es el procesamiento de la información auditiva, ¿sí?, y reconocer el lenguaje y formar las memorias, ¿sí? Y es el lóbulo que está muy apegado a lo que vamos a hablar dentro de un ratito, que es el sistema límbico, que muchas veces vamos a encontrar en las bibliografías que el sistema límbico lo denominan algunos autores como el quinto lóbulo, y ya vamos a ver por qué y por qué la importancia de que se denomine así. Bueno, cuando hablamos de toda la parte frontal, que hoy ya les mencioné algunas cuestiones, estamos hablando de las funciones ejecutivas, ¿sí? Las funciones ejecutivas, ahora vamos a ver también la ubicación anatómica, son varias, ¿sí? Y se diferencian de lo que son las funciones cognitivas superiores, ¿sí? Las funciones cognitivas superiores son, por ejemplo, la percepción, por ejemplo, la motricidad, por ejemplo, el lenguaje. Algunos autores también mencionan como dentro de las funciones cognitivas la memoria,
y algunos otros mencionan también la atención, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando decimos dentro de las funciones ejecutivas también hay autores que dicen que hablan de la atención? Porque algunos autores dicen que en las funciones ejecutivas no es específicamente la atención, sino tiene que ver con el control atencional, y ya voy a explicar cuál es la diferencia. Después tenemos todas las demás, la memoria de trabajo, que ya también voy a explicar con ejemplos, la flexibilidad cognitiva, la inhibición, la velocidad de procesamiento de la información, la fluidez verbal, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el razonamiento, la planificación, la toma de decisiones, todo esto que ustedes que ya han escuchado en ponencias anteriores y que también está en esta diapo, son las funciones ejecutivas y que son específicamente las que están ubicadas en el lóbulo frontal y más específicamente en la parte prefrontal de nuestro director de orquesta, ¿sí? De definiciones de funciones ejecutivas vamos a encontrar un montón, ¿sí? Vamos a encontrar un montón, y acá la que ustedes están viendo más o menos, que yo puse acá, es como una adaptación que yo hice de varias definiciones de los autores, ¿no? A ver si se ve, me parece que me fui, ahí está. Bueno, las funciones ejecutivas son el conjunto de habilidades, ¿no? Y procesos cognitivos que nos permiten adaptarnos al medio, ¿sí? Y resolver problemas a partir de la integración de diferentes informaciones disponibles, pudiendo realizar conductas positivas gracias a ellas, ¿sí? Pero bueno, más allá de que es el centro del procesamiento de toda la información y de nuestra adaptación como seres humanos al medio, obviamente no toda la información que nos ingresa a través de los sentidos y que obviamente maneja principalmente las funciones ejecutivas en el frontal, nos sirven. Entonces también el frontal y las funciones ejecutivas lo que nos permiten es controlar, autorregular toda la actividad mental, bueno, nos permite también utilizar recursos cognitivos, depende del contexto, depende de la situación, ¿sí? Y con esto también, obviamente, no es algo frío o algo que nosotros repetimos como al medio, como un robot, sino que también hay aspectos motivacionales, ese procesamiento de la información también tiene emociones que la acompañan y ya vamos a ver por qué, y también toda esa información que procesamos nos permiten controlar y autorregular nuestra conducta, o sea, como decimos comúnmente, tratar de responder adecuadamente de acuerdo a la situación, por ejemplo. Las funciones ejecutivas, ¿sí? Están ubicadas en lo que se llama, en lo que dijimos hoy, lo mencionamos, que es el lóbulo frontal, y más específicamente en la corteza prefrontal, ¿sí? Esencialmente es donde se desempeñan las funciones ejecutivas, y obviamente ahí tenemos todo el tema de las operaciones mentales que hemos mencionado anteriormente. Ahora que lo tenemos todo armadito y que por ahí sería un buen material para explicar a un adolescente o si lo hacemos como más didáctico a un niño, hay una mala noticia. O sea, así como lo tenemos armadito al cerebro, digamos, no viene así en cajita con moño, ¿sí? En realidad, no nacemos con las funciones ejecutivas ya, no la traemos a las funciones ejecutivas, lo que traemos es el potencial para desarrollar esas funciones ejecutivas. Y acá donde la familia, los encargados de los chicos, de los estudiantes, los docentes, y aclaro una cosa, voy a decir todo el tiempo, y no sé si no aparece en alguna filmina de estudiantes, cuando estoy hablando de estudiantes estoy hablando de los niños de la primaria, estoy hablando de adolescentes, porque por ahí el término alumnos no me gusta mucho porque por ahí alumnos significa sin luces, y por ahí alumnos sin luces es como que, bueno, ellos son los que tienen que aprender siempre y nosotros somos los que sabemos únicamente, y en realidad ellos también saben un montón, los estudiantes, así que por ahí es un intercambio mutuo de aprendizajes. Entonces, como les decía, nacemos con el potencial para desarrollar esas funciones ejecutivas. Ese potencial que después van a ser las funciones ejecutivas necesitan madurar en estas habilidades, ¿sí? Y transformarse en estas habilidades. Por eso es que
durante el transcurso del neurodesarrollo, ¿sí? Durante el transcurso del neurodesarrollo, esas funciones que necesitan, que con esa potencialidad que nacemos necesitan ser desarrolladas, somos los adultos, familia, escuela con el docente o el contexto en donde esté esa personita, quienes somos los encargados de ayudar, ¿sí? De andamiar, ¿sí? Para que esas potencialidades se vayan transformando en habilidades. Es por eso que no siempre que tenemos que tener el conocimiento de las habilidades de nuestros estudiantes, porque cada estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje y hay tantos cerebros como personas hay, incluso en la adolescencia y en la adultez, ¿no es cierto? Entonces, a veces exigimos habilidades que todavía los chicos, los estudiantes no la tienen adquiridas o que la están desarrollando, ¿sí? Por eso es muy importante buscar las estrategias, y esto lo dicen las neurociencias, que permitan el desarrollo de las habilidades, ¿sí? Algunos los van a adquirir de una determinada manera, a su propio ritmo, y otros de otra manera. Por eso también acá podemos hablar de la palabra o del concepto de neurodiversidad, ¿sí? La neurodiversidad es esto, ¿no? La diferencia o la cantidad de habilidades que en su medida pueden desarrollar cada cerebro, cada niño, cada persona, cada adolescente, ¿sí? De una determinada manera y a su propio ritmo. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la palabra neurodesarrollo estamos hablando de un proceso dinámico, ¿sí? De una interacción entre el niño, el adolescente, ¿no? La persona y el medio que lo rodea. Por eso, por ahí las neurociencias y su implicancia en el contexto escolar no quiere decir que sea un copiar y un pegar y que sea una teoría organicista como muchos creen, porque en realidad nosotros si hablamos de cerebro y hablamos de funciones, estamos hablando también del ambiente y del contexto en el que esa persona se integra. Si no, no seríamos seres integrales, porque si seríamos solo cerebro y funciones, sí estaríamos quedando en lo organicista o lo localizacionista, ¿sí? El neurodesarrollo, el neurodesarrollo se necesita de un ambiente, ¿no? Que rodea a esa persona, entonces ahí sí se va obteniendo la maduración del sistema nervioso y por consiguiente todas estas funciones que estamos hablando ahora, ¿no? Que se van desarrollando en determinados periodos críticos, ¿sí? Y obviamente acompaña todo lo que está en lo que vamos a hablar ahora más adelante, que es el sistema límbico, donde está todo el manejo de las emociones, ¿sí? De la motivación, que hablábamos hoy, que hablaban varios de los colegas en las disertaciones anteriores. Bueno, cuando hablamos de las funciones ejecutivas, estamos hablando de algunas de ellas como son el razonamiento, ¿sí? Que nos diferencia como seres vivos, principalmente porque empleamos distintas informaciones y las posibles conexiones entre ellas para elaborar posibles explicaciones. Es una función o una habilidad que por ahí nosotros, si lo trasladamos al contexto escolar, cuando hacemos o logramos actividades en que el estudiante pueda fundamentar de forma relevante una pregunta, ¿sí? un cuestionamiento, una opinión de forma relevante y con información válida, estamos dando lugar o estamos respaldando a un razonamiento y a un pensamiento crítico, ¿sí? Esa sería una de las habilidades que están dentro de las funciones que son funciones ejecutivas. Ejecutamos contestando a una pregunta con un fundamento, estamos razonando, ¿sí? La planificación, otra función ejecutiva muy importante que permite elaborar planes de actuación. Cuando el chico se anticipa, por ejemplo, preparando una tarea, ¿sí? Manejando agendas de trabajo, ¿sí? Manejando el día a día, ¿sí? ¿Qué me toca hacer hoy? ¿Cómo me organizo en el contexto escolar? Y esto también lo puede trasladar al hogar, ¿sí? A las actividades de la vida diaria, ¿sí? Usando sus propias agendas. Eso es planificar y anticipar y organizarse también con las actividades previas que va a realizar durante el día o durante la semana, ¿sí? Todo lo que permite establecer procedimientos para lo que
va a realizar después en el contexto diario, según las circunstancias donde esté, es planificar, ¿no? También muy relacionado a esto está la función o la habilidad de la fijación de metas, ¿sí? La fijación de metas que también está vinculada mucho a la motivación y se trata de esta habilidad que permite que se invierta mucha energía para dirigir conductas que nos lleven a cumplir ese objetivo, que puede ser un objetivo diario, un objetivo semanal, a corto, a mediano o a largo plazo, ¿sí? La toma de decisiones, ¿sí? Es otra de las funciones cognitivas, de las funciones ejecutivas o habilidades muy importantes y que permite elegir o tomar o escoger una opción entre múltiples opciones, ¿sí? Esto también todo el tiempo lo estamos trabajando, tanto en el contexto familiar como en el contexto escolar, cuando tengo que elegir ir a un evento, ¿sí? Cuando tengo que elegir la materia que por ahí me agrada más o la actividad que me agrada más y priorizo por ahí para hacer esa actividad, ¿sí? Y obviamente, como yo les decía hoy, por ejemplo, que hay habilidades, funciones ejecutivas que a medida que el neurodesarrollo va avanzando, esas habilidades se van potenciando y se van adquiriendo. El inicio y finalización de tareas no es casualidad, ¿sí? Que cuando a los 6 u 8 años, cuando el estudiante está, digamos, preparado para ingresar al nivel primario, esté también como afianzada esta habilidad, ¿no? Que es la de iniciar las tareas en un momento concreto, ¿sí? Y supone saber o tener la capacidad de determinar cuándo debe finalizar esta actividad, ¿no? Por eso también están preparados por ahí para respetar algunas normas, ser estudiantes como que pueden integrarse a una situación más sistematizada. Y en cuanto a lo lúdico, por ejemplo, a los 6 o 8 años es donde empieza esto de los juegos reglados, donde puedo entender las normas, donde puedo ver cómo puedo respetar el rol del otro, ¿sí? Cuándo le toca al otro y cuándo me toca a mí, ¿sí? Y, por supuesto, la organización como otra de las funciones ejecutivas, que se trata de la capacidad de estructurar la información de manera útil y eficiente. Hasta el orden en su mochila, por ejemplo, implica una organización, también implica una planificación y una anticipación, ¿sí? Porque cuando le pido, a ver, saca tu cuaderno, carpeta o esa mochila, el niño o el estudiante por ahí tiene que saber dónde están sus cosas. El adulto también tiene que andamiar, por ejemplo, esto, ¿no? Tiene que ver con la organización. La inhibición también es otra función ejecutiva o habilidad muy importante. Es la que nos permite la autorregulación principalmente. Eso nos permite la autorregulación conductual, de poder responder de manera adecuada ante determinadas situaciones, ¿no? La inhibición es la que nos permite o nos da la capacidad de resistir a impulsos concretos, ¿sí? Si por ejemplo hablamos de algún tipo de diagnóstico, decimos, los chicos con déficit atencional, por ejemplo, tienen alguna dificultad en el control inhibitorio, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esto de la hiperactividad, del no poder controlar impulsos, de no respetar ciertas normas en su ambiente. Por eso es tan importante por ahí estimular esto de la inhibición, ¿no? La monitorización, como otra de las funciones ejecutivas, ¿sí? Que se refiere específicamente a la habilidad de mantener la atención sobre la tarea, ¿no? Regular qué y cómo están haciendo lo que están haciendo. Y acá yo me detengo por esto de la diferencia que dije en la primera parte, que hay autores que dicen que la atención es en realidad una función cognitiva superior y no solamente una función ejecutiva, sino que cuando hablamos de funciones ejecutivas, al ser ejecutivas, tenemos que hablar de control atencional, de cómo autorregularse en la atención. ¿Y qué quiere decir esto? Saber en qué medida, ¿sí? En qué grado y en qué tiempo, ¿sí? El chico tiene la habilidad de atender, ¿sí? De estar frente al estímulo que le ofrecemos, frente a la actividad que le planteamos, y no solamente el control de atención, sino saber monitorizar qué atención utilizar. Por ejemplo, si yo necesito que atienda a esta actividad o consigna
para la cual he seguramente buscado una forma de motivarlo, necesito que la atención de él sea focalizada, ¿sí? En algún momento la atención será selectiva, es decir, el chico tendrá la posibilidad de seleccionar la actividad, la consigna, el estímulo que le estoy ofreciendo e inhibir aquellos estímulos que no me parecen importantes y que a él también le debería servir para tomar la decisión de seguir esa actividad o esa consigna y dejar de lado los estímulos no relevantes, ¿sí? Obviamente la atención siempre muy apegada a otra de las funciones, otra de las habilidades que son la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es todo lo que tiene, que también es llamada memoria operativa, es todo lo que tiene que ver con almacenar la información, ¿sí? De manera que el estudiante pueda operar más adelante con ella. Pero aunque parezca sencillo, ¿sí? El cerebro tiene, yo digo siempre, ¿no? Es mi amor imposible porque es fascinante, y al ser tan fascinante es como a veces inalcanzable en algunas cosas, pero por eso se sigue investigando, ¿no? Y se sigue, si bien no es la caja negra de la que se hablaba siglos antes, se sigue investigando y se siguen obteniendo nuevos descubrimientos, ¿no? El cerebro, si bien a través de los sentidos, ¿sí? Va tomando información, tiene una capacidad, ¿sí? Yo creo que era Karen que mencionaba en un momento esto de los olvidos, ¿no? Entonces el cerebro olvida, por ahí hace que la información residual sea descartada cuando esa información no es interesante o cuando esa información no le fue significativa a la persona. Entonces, la memoria de trabajo es una memoria operativa a corto plazo donde hay información que se va a transformar o va a pasar a la memoria de largo plazo y hay otras que se van a descartar. Entonces acá, ojo al piojo, que si nosotros queremos que esa información sea significativa, que esa memoria de trabajo realmente opere como memoria a largo plazo y esa información en algún momento pueda ser tomada de esa bibliotequita que tenemos en la cabeza y la utilicemos en el momento adecuado, tenemos que hacer que sea significativo el aprendizaje. Por eso hablamos de cómo aprende el cerebro. Bueno, la anticipación, que ya los habilité con el concepto hoy, y la flexibilidad es otra de las funciones ejecutivas muy importantes porque es la capacidad que nos permite cambiar, ¿sí? En el modo de actuar, en el modo de pensar, ¿sí? En el modo de responder, y está muy, digamos, muy relacionada con esto de, bueno, eso es una ilustración, ¿sí? De la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la que nos permite justamente poner en juego esto de la función o la habilidad de la flexibilidad cognitiva. También lo han mencionado, es la capacidad de cambio o adaptación que poseen las neuronas del cerebro, pero por sobre todo la plasticidad cerebral, cuando lo explicamos como una función importantísima y que es necesaria estimularla, porque es una propiedad del sistema nervioso que por suerte, por una cuestión bendita, los seres humanos lo tenemos, es una propiedad que permite la habilidad de cambiar la funcionalidad, la estructura de nuestro cerebro, ¿sí? En respuesta a cambios externos, a cambios internos, ¿sí? Gracias a la plasticidad cerebral tenemos mayor número de conexiones, ¿sí? Aumenta la capacidad para el aprendizaje al tener mayor número de conexiones, al permitirnos a que el cerebro sea plástico, ¿sí? Y que obviamente tenemos posibilidades de generar nuevas soluciones a problemas. Por ejemplo, el aumento aumenta la capacidad cerebral y ayuda a que mejore la capacidad para entender y realizar actividades. ¿Cómo se da la plasticidad cerebral? Cuando frente a un determinado estímulo, o sea, un aprendizaje o una situación nueva, las neuronas hacen nuevas conexiones, ¿no? Y transformándose en redes neuronales que hacen que los caminos sean diferentes. Entonces al aumentar las redes, el cerebro permite que aumente la capacidad, y eso es lo que en definitiva es la plasticidad cerebral.
¿Qué pasa cuando esas vías neuronales que se conectan por un determinado aprendizaje o alguna situación por la que hemos aprendido no, digamos, no se refuerza? También ahí el cerebro es sabio y hace que esa red o esa parte de la conexión neuronal desaparezca, ¿sí? Por eso está bueno reforzar algunos aprendizajes que nosotros necesitamos que después nos sirvan a largo plazo. Bueno, y acá viene lo que le decía más adelante de que por ahí, hablando de las funciones ejecutivas, no se deben únicamente a la corteza prefrontal, sino que la predominancia es en la corteza prefrontal, porque, por ejemplo, necesitan que algunos procesos como la planificación, el razonamiento, estén relacionados con otras áreas del cerebro, ¿sí? Y una de las áreas del cerebro es justamente el sistema límbico, ¿sí? Donde está ubicado el hipocampo, los ganglios basales o el cerebelo, que hoy mencionó el doctor anteriormente a esta ponencia mía. A ver si está ahí por ahí. Sí. ¿Y por qué está relacionado todo lo que tenga que ver con las funciones ejecutivas y nuestras habilidades más importantes que nos adaptan al mundo con el sistema límbico? ¿Y por qué tiene tanto que ver esto de el aprendizaje en las escuelas y en las aulas con las emociones? Porque justamente lo que yo les mencionaba hoy, que podía denominarse el quinto lóbulo de nuestro cerebro, ayudan a las funciones ejecutivas, que también las llamaríamos, serían como el cerebro de nuestro cerebro, en realidad, las funciones ejecutivas, a ponerles emoción, a ponerles recuerdos, ¿sí? A ponerles memoria retrógrada, ¿sí? A ponerle, como mencionaba también el profe hoy, esto de las caricaturas, ¿no? Que dan determinadas emociones, tristeza, angustia, bronca, ¿no? Entonces, todas las funciones ejecutivas están relacionadas con el sistema límbico, ¿sí? Y ahí están, por ejemplo, la amígdala es la que nos permite esto de las señales de alerta y nos ayuda a que nosotros digamos, bueno, a la señal de huida, a si hay algún tipo de angustia, si hay alegría, si hay tristeza. El hipocampo, que tiene esa formita de caballito de mar, ¿sí? Por eso el nombre, es el que guarda todos aquellos recuerdos, por ejemplo, una situación cotidiana que a nosotros nos agradó, y que más adelante quizás la imagen no la recordemos, pero sí quizás los olores, ¿sí? Quizás otro tipo de sensaciones que también ingresan a través de los sentidos y quedan almacenados ahí en el hipocampo, ¿sí? El hipocampo es uno de los órganos principales de la memoria. Ahora, ¿cómo inciden? ¿Cómo inciden las emociones y la motivación en el aprendizaje? Y bueno, se está hablando mucho de esto en la neuroeducación, ¿no? Acordémonos que la neuroeducación todavía no podemos hablar de una ciencia sino una disciplina porque todavía estamos en investigación y como estamos en investigación, las emociones también son como experienciales en las aulas, en las escuelas, ¿sí? Y obviamente la motivación. Entonces, cuando hablamos de emociones en el aprendizaje, de la motivación en el aprendizaje, tenemos que obviamente hablar de novedad, como dijeron ya en estos días. Obviamente no puede faltar la curiosidad, ¿sí? Porque esto activa regiones cerebrales y activa, por supuesto, lo que acabo de decir, que es el hipocampo donde guardamos los recuerdos, ¿sí? Y es el mayor reservorio de memoria en nuestro cerebro. Entonces esto facilita el aprendizaje y genera perdón, experiencias positivas, ¿sí? Bueno, me voy a detener un ratito acá. Espero que la presentación esta, si bien es un congreso de neuroeducación y no de neuropsicología, espero que el efecto de las emociones que estoy causando en este momento sean placenteras, porque si me pasa que es displacentera voy a aparecer como la muñeca esta de terror de la película, y no voy a ser Romina, sino voy a ser Anabel. Así que espero que cuando vuelva al chat haya cosas buenas, porque si no sonamos. Sigue.
Les decía, la novedad, la curiosidad despierta una chispa emocional en el aprendizaje, ¿sí? Esto, las emociones, las novedades, la curiosidad, sería lo que por ahí hay un autor muy importante, un español, que es Gustavo Guillén, acompañado de su equipo, de la doctora Ana Forés, también Francisco Mora, habla de despertar la chispa emocional del aprendizaje. Es esto de lo novedoso y lo curioso en el aula, ¿no? Que el chico sienta que despierta su cerebro ante alguna novedad que el docente introduce, ¿sí? También Fabricio Ballaroni, que es neurocientífico nuestro de acá de la Argentina, habla de la importancia de lo novedoso, de la importancia del factor sorpresa en el aprendizaje, ¿sí? Y obviamente que cuando decimos, empezamos a hablar de las neurociencias del aprendizaje, estamos empezando a hablar de lo interdisciplinario, ¿no? De la neurobiología, ¿sí? Tenemos que saber qué es el cerebro, cómo está formado, sus funciones, la psicología con la conducta, con la formación de la personalidad en el ser humano y obviamente la educación. Pero ¿qué beneficios aporta la neurociencia en el aula? ¿Sí? Según las investigaciones, esto de la neurodiversidad, ¿no? Tener muchos cerebros y tantos cerebros como personitas en el aula permite la inclusión, ¿sí? Permite esto de, al tener en cuenta las emociones, la motivación, la novedad, la curiosidad, permite el desarrollo socioemocional, ¿sí? Tener en cuenta los niveles de atención, como dije hoy, las funciones ejecutivas, ¿sí? Las habilidades que se van desarrollando, las capacidades, y obviamente que también, como hablamos ayer un poco en el intercambio, no todo es neuro, ¿no? No todo lo que ponemos adelante es neuro, y porque le da una cuestión más científica o más de criterio o de seriedad, ¿no? Siempre que hablamos de las neurociencias, en el aula no estamos hablando de un cortar y pegar, como hablábamos también con Álvaro ayer en su investigación, y con otros ponentes, sino que no es una metodología, ¿sí? Acuérdense de cuando también apareció la psicogénesis de Piaget, que muchas veces fue un cortar y pegar en las aulas y no dieron los resultados que se esperaban, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que los beneficios que aporta la neurociencia en el aula son las estrategias, ¿sí?, que vamos implementando y las experiencias que vamos adquiriendo, siendo lo suficientemente creativos para que esas estrategias sean las que necesitan nuestros estudiantes. Entonces, para eso hay que leer, hay que investigar, ¿sí? Hay que seguir descubriendo, hay que seguir cuestionando y haciéndonos preguntas, ¿no? Entonces, siempre que haya aportes de la neurociencia, a la luz de la neurociencia en el aula, debe ser con evidencia científica, ¿sí? Entonces sabemos que permite espacios de aprendizaje, desarrollo de los procesos cognitivos, y obviamente cada vez más se afirma que permite también la salud y el bienestar, ¿sí?, del estudiante. Entonces el objetivo es trabajar en la cognición, en la conducta y en las emociones del ser humano en las distintas etapas del neurodesarrollo. Y obviamente no tenemos que olvidarnos de que nuestro cerebro es social, ¿sí? Que no solamente es cuestión de adquirir información y de todo lo que explicamos anteriormente, sino que necesita todo el tiempo del intercambio con el otro, ¿sí? En algunas bibliografías vamos a encontrar, vamos a hablar que te hablan de aprendizaje colaborativo, yo prefiero más el aprendizaje cooperativo, porque el aprendizaje cooperativo es poder cambiar roles, ¿sí?, trabajar en equipo, el docente pasar a ser más bien el que orienta y no siempre en esa relación tan asimétrica de solo cumplir el rol del saber, ¿sí? Y bueno, y aparece el concepto de neuronas en espejo, que es súper, las neuronas en espejo, los que pudieron leer sobre esto, todo lo que implica, empieza con la imitación cuando somos chicos, y es la que a medida que se van desarrollando es la que generan
el respaldo y la evidencia científica en explicar lo que es la empatía, lo que es la asertividad tan necesaria en la socialización con el otro, ¿no? Cuando el cerebro, se trabaja en equipo, ¿sí? Los adultos, cuando trabajamos cooperativamente o hacemos trabajar a nuestros estudiantes cooperativamente, interactúan entre ellos, la motivación aumenta, ¿sí? Si tenemos alumnos motivados, también tenemos alumnos atentos, ¿sí? Si tenemos alumnos atentos, probablemente obviamente el aprendizaje va a ser más significativo, ¿sí? Y lo recuerden de por vida, ¿sí? No solamente la información, sino también recuerden al profe, ¿sí? Al profe que les ha llevado por este camino, ¿no? Entonces, ¿cómo aprende el cerebro? Con un aprendizaje cooperativo, ¿sí? Que le permita desarrollar las habilidades sociales, ¿sí? Los chicos se sienten que son autoeficaces, ¿sí? Que pueden demostrar sus habilidades, ¿sí? Favorece la empatía, o sea, el poder ponerme en el lugar del otro, la habilidad de escucha. La habilidad de escucha es parte de lo que después será un liderazgo también, ¿no? Cumplir un rol de liderazgo es no decir todo lo que yo sé o ponerme en el lugar del mandamás, no, también poder escuchar al otro. El escuchar al otro y ser empático me permite también aprender y después con lo que yo sé formar otro concepto, ¿sí? O otra actividad o generar otras consignas para que pueda liderar un equipo, ¿no? Entonces, esta tarea de la cooperación, del aprendizaje de esta manera, sin ser competitiva ni individualista, nos da una perspectiva más amplia, ¿sí? Para que algunos objetivos se alcancen y obviamente pone en marcha todo lo que tiene que ver con el cerebro social. Y a esta altura estamos ya como para definir lo que es la neuropedagogía. La neuropedagogía, como dije, todavía no podemos decir que es una ciencia, pero sí es una disciplina que estudia el cerebro, ¿sí? Como órgano de aprendizaje, con el fin de contribuir a que todos los educandos puedan desarrollar sus potencialidades cognitivas y emocionales al máximo, ¿sí? Cuando estamos hablando de potencialidades cognitivas y emocionales al máximo, estamos hablando de funciones ejecutivas, estamos hablando de emociones, estamos hablando de la novedad, la curiosidad, ¿sí? Bueno, y hasta acá tenemos los conceptos claves que son el desarrollo de las competencias y funciones ejecutivas, que ya lo hemos hablado, de las emociones y la motivación, ¿no? A través del sistema límbico, y obviamente nos falta todavía ese globito que está ahí, que es todo lo que tenga que ver con el aprendizaje activo. El aprendizaje, esto debemos tener siempre en cuenta, no es solamente el contenido pedagógico, la planificación, ¿sí? Los aprendizajes prioritarios, que por ahí vienen impresos, sino tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje es multisensorial, ¿sí? Que tenemos 5 sentidos para que ingresen la información, pero también tiene que ser experiencial y vivencial. No aprendemos o no fijamos aprendizaje si esa experiencia no se pone en marcha y en práctica, ¿sí? Y esto creo que con estas tres esferas tenemos lo que llamamos neuroeducación, que es nada más y nada menos que el aprendizaje basado en el cerebro, ¿sí? Hoy las estrategias de educación que seguimos sigue siendo que no del todo adecuadas, entonces necesitamos modificar. Sí, Mauricio, te veo ahí que pareciste. ¿Estás sin el... ¿Estás muteado? ¿Sigo? Entonces, para ayudar y educar mejor debemos entonces comenzar a aplicar en las escuelas todos los descubrimientos sobre cómo aprende nuestro cerebro, ¿sí? Debemos aplicar las estrategias, ¿sí? Cuando hablamos, y veía hoy algunas preguntas es necesario incorporar a la currícula las emociones, es necesario incorporar a la currícula la novedad y la curiosidad, y en sentido teórico no, o sea, las vivencias, las emociones, la novedad, la curiosidad se desarrolla en la experiencia, ¿sí? Lo bueno sería plantearnos como metas, no como fijación de metas, y que sea algo transversal, ¿no? Que todos los aprendizajes por ahí de forma teórica sean siempre una novedad, sean siempre generadores de curiosidad y de chispa, que aparezca la chispa en el cerebro, ¿no? A través de las distintas emociones.
No aprendemos solo memorizando, ¿sí? Sino experimentando, teniendo experiencia, involucrándonos, practicando con nuestras manos, ¿sí? Con todo lo que tenga que ver con los sentidos, más que nada. Y ¿cómo aprende el cerebro? Va a aparecer por todos lados esta frase para que les quede bien fijado. Y aquellos factores que favorecen al aprendizaje, ¿no? Que es entender cómo aprende el cerebro, nos ayuda a vislumbrar estrategias de aprendizaje. Ya dijimos, el método tradicional como que ha quedado obsoleto, ¿no? En algunos aspectos, y es hora de buscar alternativas que nos está ofreciendo las investigaciones en neuroeducación. O sea, esto quiere decir que no nos tenemos que ir ni a un extremo ni al otro, ni todo lo que fue es malo, ni todo lo que vendrá es bueno, ¿sí? Hay cuestiones de la enseñanza tradicional que son buenas y que ayornando con lo que nos permite vislumbrar hoy en la neuroeducación, vemos que están dando resultados positivos en el aula, ¿sí? Entonces, como dije hoy, es necesario introducir la novedad, que logremos sacar al cerebro de nuestros estudiantes del letargo, de como hablaba ayer Karen, de este cerebro vago, ¿no? Porque el cerebro se acomoda, es más, como cuando menos energía gasta, menos aprende, pero mejor entra el letargo y bueno, y queda, si no se motiva, si no se busca algo que lo vuelva a despertar, el cerebro sigue en esa interfase, digamos. Entonces tenemos que favorecer la atención, la información nueva tiene que ser llamativa, ¿no? Para que realmente el cerebro almacene de una manera más profunda y en la memoria a largo plazo. Y acá otra cosa, ¿no? Muy importante, repetir una otra vez diferentes datos hasta que logremos memorizar una determinada información no es la mejor forma de aprender, ¿sí? Entonces, ya hemos dicho y ya han demostrado los estudios científicos que factores como la sorpresa, la motivación, la emoción, son factores fundamentales para que ese aprendizaje sea significativo, ¿sí? No quiere decir que dejemos la memoria a un lado, sino que cambiemos las estrategias. Acá también es muy importante, y ya voy a hablar de lo que sigue, esto de implementar estrategias de estudio, como por ejemplo, las imágenes, ¿sí? La memoria icónica, que es el introducir el aprendizaje por imágenes, es muy importante. Algunos estudiantes son más hábiles en aprender a través de imágenes. También son muy importantes los mapas mentales, estas técnicas de estudios más innovadoras, ¿sí? Además del resumen y la síntesis que ya hacía yo en mi época. Pasar a lo gráfico, ¿no? A los mapas mentales, a los mapas conceptuales, ¿sí? A la gráfica a través de flechas, de llaves, ¿sí? Agregar a eso textos más breves con algún gráfico propio. Todo eso implica también formas diferentes de que ese aprendizaje sea más profundo y más significativo. Y por supuesto hay otros ingredientes indispensables para favorecer ese aprendizaje, que son, por ejemplo, el deporte. Bueno, hoy ya mencionamos el trabajo en equipo, todo lo que tiene que ver con lo saludable, digamos, ¿no? Hay un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, que dice que la actividad cerebral registrada, ¿sí? Por los chicos durante una clase, sin ningún tipo de motivación o que provoca algún tipo de lo novedoso, es similar a la guiada viendo, por ejemplo, la televisión, o sea, como que viendo la televisión sin ningún objetivo, sino estar ahí frente al televisor, o sea, el aprendizaje es casi nulo. Entonces, con interminables charlas en las que se bombardea a los estudiantes con información, estamos consiguiendo el efecto contrario a lo buscado. Y yo siempre digo, además de algo novedoso, no es que nosotros vamos a entrar onda payaso o con luces de, como pasó acá un profesor que entró con luces de Navidad para que los chicos se organicen un poco y bajen un poco un cambio y lo atiendan. Yo, profesor, acá con las luces de Navidad. No, no se trata de eso, sino se trata de que por ahí le pongamos énfasis a nuestro discurso. La prosodia que tengamos en nuestro discurso es muy importante. Si nosotros tenemos una forma de transmitir lo que estamos diciendo, ¿sí? Yo no descarto la oralidad ni la clase expositiva, pero si nosotros todo el tiempo hablamos así de una forma y sobre todo si es temprano y tenemos un curso de adolescente de 30, bueno, ahora con las burbujas un poco menos, pero vamos a volver a la presencialidad,
en algún momento. Entonces, si nosotros le hablamos todo el tiempo, sí, claro, a la media hora, 15 minutos se nos durmió. Entonces, es muy necesario esto de ponerle énfasis a las palabras, ¿no? El neuropsicólogo Gammon dice que el cerebro necesita emocionarse para aprender, no es el único que lo dice, ¿no? El cerebro adquiere información novedosa y entonces también procesa el hemisferio derecho, donde está todo lo relacionado con la intuición, las imágenes, aparece lo que es el pensamiento creativo, ¿no? Entonces el lenguaje, la charla del profesor que puede dar el estudiante en la clase tiene un papel importante, pero el tema es qué estrategias utiliza para transmitir esa charla, para transmitir esa información, ¿no? Hay que buscar estrategias para que fomente que los chicos no se distraigan, ¿sí?, con tanta facilidad. Entonces, para comprender cómo aprende el cerebro, es importante conocer cómo siente el estudiante, cómo procesa, cómo almacena esa información. Como yo le decía, bueno, en el aprendizaje hay más, y hay veces que se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, por ahí una buena idea a la hora de enseñar consiste en pasar de lo lingüístico a lo visual, como les decía hoy, también sustituir el discurso teórico oral por una charla apoyada por imágenes, por mapas conceptuales, por videos, otro material audiovisual que estimula al estudiante, porque nosotros estamos compitiendo, ¿sí?, contra información que quizás le estamos dando cuando ellos con el celular están googleando y están sacando antes que nosotros las definiciones. Ni hablar si le decimos, bueno, el Google nos ofrece cualquier tipo de información que nos filtra, pero si les ofrecemos el Google Education, tienen un montón de material mucho más avanzado y que tiene mucha más información de la que nosotros la podemos transmitir. Entonces, la clave es aprovechar la búsqueda de novedad en el cerebro humano para que el cerebro aprenda. Entonces, todo el tiempo necesita estímulos vagos, que no sea estímulos nuevos, perdón, que no sea una situación siempre muy rutinaria o muy conocida para el chico, porque el cerebro se vuelve vago, ¿sí? Y bueno, todo esto de que emocionarse es vital para el aprendizaje, ¿no? La emoción y la cognición, como vieron hoy en los gráficos, están estrechamente relacionadas. Ya en los diseños anatómicos cerebrales, como vieron, es coherente esa relación porque, bueno, ahí nomás donde está todo lo que tenga que ver con la adquisición de las memorias, está el sistema límbico con el hipocampo, que le da, digamos, el ingrediente, la frutillita de la torta, que son las emociones, ¿no? Y la amígdala. Entonces, claro, la información que captamos por los sentidos viaja hasta el sistema límbico y después es la parte más primitiva y emocional de nuestro cerebro. Y después es enviada a la corteza, donde está toda la parte más analítica, que es lo que hablamos hoy, que son las funciones ejecutivas. Entonces, la parte más emocional está conectada con esas estructuras, la amígdala está destinada a consolidar ese recuerdo de una manera más eficaz. Si la información fue buena, novedosa, se interesaron, obviamente va a ser más alegre, esa amígdala va a disfrutar de ese aprendizaje y por ende la persona, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, contar historias es una manera magnífica de activar estructuras subcorticales y aprender mejor. Por ejemplo, ¿no? A veces son historias que traen nuestros estudiantes, no necesariamente son las que nosotros llevamos al aula, ¿no? También ante los estímulos novedosos se activa todo lo que tiene que ver con la corteza cerebral. Si nosotros hacemos una resonancia magnética en ese momento en donde el cerebro está activado por la novedad, se ven muchas luces, por eso hablo de la chispa, ¿no? Es una característica fisiológica del cerebro y bueno, es una peculiaridad que juega a nuestro favor en realidad si sabemos cómo prender la chispa del cerebro, ¿no? Es introducir cambios durante nuestro discurso también, ¿no? Esto de introducir, como yo le decía, los niveles de voz en nuestro discurso, ¿no? Los gestos, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy mucho de utilizar las manos, por ahí mareo un poco también, pero bueno, buscar la forma de que los gestos, las expresiones faciales, ¿no? El contacto ocular, los cambios de entonación, ¿sí? Eso hacen a que por ahí nuestra oratoria mejore, no solamente de decir palabras difíciles o tener el diccionario de la Real Academia Española, o sea, con palabras sencillas y poniéndole todas estas características que acabo de mencionar, hacemos que nuestro discurso sea más novedoso, ¿sí?
No hay nada que active más al cerebro que una imagen nueva, ¿sí? O un video entretenido, ¿sí? Por ahí también los estudiantes aportan con esto. Y si logramos que active toda la corteza, bueno, estaríamos favoreciendo todo lo que tiene que ver con el pensamiento más integrado, ¿sí? Y no esa memorización forzosa o el de estudiar para cumplir o para aprobar el examen, ¿no? Sino que lo que tenemos que buscar es que el aprendizaje sea más eficaz y duradero. No sé cómo, me parece que estoy como con el tiempo ya medio. Y obviamente tenemos que, en cómo aprende el cerebro, es imprescindible el uso de las TICs, ¿sí? Esto de las tecnologías de la información y la comunicación, porque obviamente nuestros alumnos son nativos digitales. Y ahora con el tema de la pandemia, más frente a las computadoras y las pantallas, y nosotros tuvimos que también salir a aprender un poco más bastante de lo que son, ¿no? Todo el tema de las tecnologías, pero bueno, que obviamente tiene sus ventajas, y si hacemos buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y estimulan obviamente y complementan el aprendizaje en el aula, ¿no? Y ayer, haciendo un poco acá mención a lo que hablaba Luciana, practicar deporte también ayuda o nos dice cómo aprende ese cerebro, ¿no? La actividad física favorece y segrega una proteína específicamente que al llegar al cerebro favorece la plasticidad neuronal, y esta plasticidad obviamente, como dije hoy, se traduce en el aumento de conexiones neuronales, de la sinapsis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando por ahí decimos, no le den tanta bola al deporte, porque bueno, sin embargo, las actividades deportivas para los chicos son fundamentales, ¿sí? Favorecen el aprendizaje y la memorización. Es más, en la adolescencia es donde los chicos muestran mayor interés por la educación física. Así que es súper importante, incluso hay colegios, tengo conocimiento, que están cambiando los horarios, y los chicos apenas ingresan, tienen la hora de educación física, así haga frío, haga calor, cualquiera sea, porque los chicos tienen distinto su reloj biológico. Los adolescentes por lo general despiertan más tarde, ¿sí? Despiertan a las 9, 10 de la mañana, o sea, despiertan el cerebro a esa hora. Entonces, para que genere glucosa y energía al cerebro necesita que esos adolescentes se muevan, ¿sí? Y encima, para colmo, la mayoría, por lo menos los adolescentes, aman la educación física. Entonces, que ingresen, en lugar de ingresar a la hora de química, física, matemática, lengua, historia, ingresan primero a la educación física, vuelven con un cerebro más despierto, un cerebro más azucarado, un cerebro con mayor energía, y eso hace que, el aprendizaje se vea de otra manera durante el resto del día, ¿no? Esto también lo menciona David Bueno, que lo recomiendo, hay varios libros de él, de la Universidad de Barcelona, que es muy necesario esto, ¿no? El desarrollo y el ocio personal, más la educación física, el deporte, para que los chicos aprendan mejor. Obviamente, si mis neuronas trato de incorporar un hábito saludable, les cuesta un poco más que esto que yo ya estaba haciendo antes, que me hacía mal. Entonces las neuronas están más acostumbradas a la conexión que ya está, ¿no? Que a incorporar un hábito saludable. Pero ya una vez que lo incorpora, se transforman en las que son abajo, ¿no? También que el cerebro aprende en contacto con la naturaleza, también es muy importante, a pesar de que ahora estamos en pandemia, ¿no? Pero bueno, por eso es necesario que el estudiante, si está sentado, estático, escuchando la información de forma pasiva todo el tiempo, es un error. Entonces, debe ser agente activo de su aprendizaje, por supuesto, ¿sí? Los estudiantes activos intelectualmente son los que también lo están físicamente. ¿Es ventajoso salir del aula para aprender? Sí, es ventajoso salir del aula para aprender. Poder hacer actividades fuera del salón de clase está buenísimo, ¿sí? Porque movilizamos estructuras del cerebro positivas para el aprendizaje, ¿no? Obviamente que estaría buenísimo si tuviéramos un lugar cerca o en la misma escuela donde haya algo para que ellos estén en contacto con la naturaleza, ¿no? Porque eso fija también en el cerebro el aprendizaje. La naturaleza es un entorno perfecto para que acá en Córdoba nosotros tenemos esa posibilidad. Entonces, claro, el mundo de la naturaleza, los chicos pueden encontrar infinidad de estímulos, ¿no? Desde la forma, los colores, el movimiento, los sonidos, ¿no? Eso es una característica diversa que
suma al beneficio del aprendizaje eficiente. La importancia de la buena alimentación también es muy importante, y el cerebro necesita vitaminas, quiere decir que no es una medicación, sino el buen descanso, ¿no? Esto es súper importante para la memoria, para la motivación, como les decía hoy, para el ritmo biológico, sobre todo en los adolescentes, ¿sí? Por ejemplo, por eso están tan recomendados y salen tantos artículos de que los chicos tienen que dormir tantas horas, que no tienen que estar tanto tiempo frente a las pantallas, por estar, digamos, a la tele, a la computadora, a los videojuegos, porque obviamente eso estimula más de lo debido, o sea, juega en contra al sistema nervioso y dificulta el sueño, dificulta el descanso. El hecho de también cenar muy cercano a la hora de ir a acostarse implica que eso también lo dicen las neurociencias, ¿no? Que al irse a dormir, digamos, no puedan dormir porque están como llenos con la comida, entonces son menos horas para descanso y tienen que madrugar, y bueno, todas esas cuestiones que hay que tener en cuenta, tanto los docentes como las familias, para que los chicos funcionen mejor, ¿no? Y bueno, y por último, quiero dejar de mencionar los estilos de aprendizaje, que son muy importantes a tener en cuenta. Hay test por ahí que andan dando vuelta en la internet que dicen del estilo de aprendizaje auditivo, kinestésico, visual. Bueno, yo les quiero decir un poco que obviamente tengan en cuenta la palabra predominancia, como les dije al principio. Los estilos de aprendizaje son todos aquellos rasgos cognitivos y fisiológicos que los estudiantes perciben que interactúan dentro de su proceso de aprendizaje, ¿sí? Algunos, obviamente, les predomina el estilo más auditivo, a otros les predomina el estilo más visual, pero esto no quiere decir que sean solamente visuales, solamente auditivos, porque si no, imagínense, el resto de los sentidos estarían inhibidos. Entonces, a tener en cuenta esto, ¿sí? Y no dejarnos solamente, yo no soy antitest, todo lo contrario, pero no, en este caso, si tenemos que decir, el estilo de aprendizaje se podría considerar como la manera de que el aprendiz comienza a concentrarse sobre una información nueva, difícil, que la trata y la retiene. Sí, cada persona aprende de manera diferente, con su propia velocidad, con curiosidad e incluso interés, sí. Hay personas que utilizan como vía de aprendizaje más importante la audición, más importantes, no solamente la audición, otros visualmente, otras ambas y otras mezclan todo, sí. Entonces, no podemos hablar de un solo estilo de aprendizaje para cada uno de nuestros alumnos, ¿sí? El estilo de aprendizaje no hay un único para cada persona, no. Es un sistema multimodal, es un estilo que se basa en tener varios estilos predominantes, ojo con eso, porque si no, imagínense, tendríamos que preparar, tenemos 30 alumnos, una actividad para cada chico, mínimo, o cada 3, 4 que son auditivos, una actividad, ¿no? Entonces, mucha gente posee este tipo de estilo de aprendizaje, ¿no? Predominantes en algunos, en auditivo, visual, kinestésico, pero en realidad los estilos de aprendizaje en las personas es multimodal. Bueno, y acá está mi amigo Barney, que dice que cuando hay que charlar de las neurociencias empiezan a hablar del cerebro tribuno y las inteligencias múltiples, él quiere cortar. Bueno, lo mismo pasa con el estilo de aprendizaje, porque en realidad, y acá me meto y los dejo pensando en los neuromitos, ¿no? Las creencias equivocadas e interpretadas de forma parcial o de manera inadecuada sobre algunos descubrimientos neurocientíficos que no tienen fundamento científico o que respaldan esas creencias y por ende se aplican de forma errónea en distintos ámbitos. Uno es el creer que hay un solo estilo de aprendizaje para cada persona, ¿sí? Por ejemplo, mi estilo de aprendizaje predominante es en algún momento todo lo que tenga que ver con la parte visual o la parte, no sé, auditiva, ¿sí? Pero no digo que soy solo auditiva o solo visual, ojo al piojo, que los hemisferios son independientes, que solo el derecho hace una cosa y que solo el izquierdo hace otro, también es un neuromito, ¿sí? Que solo usamos un 10% del cerebro, también es un neuromito, ¿sí? Que que las mujeres son más hábiles en algunas cosas y que los hombres tienen más fuerza, mentira, no, tampoco, es un neuromito. ¿Que hay un cerebro femenino y masculino? No, que pese uno más que el otro, sí, pero son idénticamente funcionales, ¿sí? Y que las neuronas, no crecen, también es un neuromito, ¿sí? La neurogénesis ha descubierto que, llegado a ancianos, todavía hay algunas, no todas, pero antes se creía que no, neuronas que aún con la estimulación neurocognitiva siguen reproduciéndose.
Y bueno, y no sé qué horario es, y si hablé rápido, esa soy yo, digamos, que le está diciendo neurobendiciones para todo con un montón de cerebritos. Gracias. No sé en qué horario estamos, pero ya se me repasé, me parece. La verdad que fue una magnífica excelencia, ponencia, Romina. Te felicitamos de AEG Argentina por este gran aporte. Y bueno, lo que tenemos acá es muchos saludos dice saludos cordiales desde la Universidad Nacional de José C. Paz y del CRISEF de Buenos Aires, así como también de Armando Blacot de Oruro, Bolivia. Y bueno, acá estamos con el amigo y colega Rodrigo Ramírez para darle finalizado esta mañana con grandes ponencias. Así que, Rodri, ¿algunas palabras que quieras? Gracias, Mauri. La verdad que felicitarla a Romina, muy Pero interesante. muchas gracias, que haya servido el aporte, es lo principal.